Debe haber sido mediodía cuando sonó el timbre. Era el año 2005 y yo vivía en una casa antigua ubicada en la calle Los Maitenes, de esas que tienen póstigos de madera, parroncitos y mini piscinas en Providencia. No me avisaron que irían, pero ahí estaban, dos sujetos de la policía de investigaciones, un hombre y una mujer con tifas en la mano, buscándome. Señorita Zelosny, somos de investigaciones, dijeron. Y cuando escuché eso me saltó la cuchara inmediatamente. Lo primero que pensé fue que le había pasado algo a mi mamá o a mi hermana, Marisol. Luego, que me llevarían presa por algo que había hecho, tal vez sin darme cuenta. Sin duda había pasado algo grave. ¿Murió alguien? Pregunté enseguida, pero la mujer policía negó con la cabeza. Es un tema delicado. Tiene que ver con su padre y como usted es una figura pública, en lugar de citarla, creímos mejor venir a contarle. Cuando escuché la palabra padre, me estremecí, como si mi vida pasara por mi cabeza en cámara rápida. Supe que lo que iba a escuchar era el horror. Inmediatamente hice pasar a los policías a la misma mesa en la que hoy me encuentro escribiendo este libro. Tenía un funcionario a cada lado cuando finalmente me explicaron lo que ocurría. Pertenecemos a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI. Estamos participando en una investigación en contra de su padre, Simón Salosny Hübner. La mujer de su socio y amigo lo denunció y se querelló por estafa y por abusar sexualmente de su hija de 8 años, relataron. 8 años. Esa fue la frase clave que me revolvió la guata. Quisiéramos saber si hay antecedentes de abuso en la familia de origen, continuaron los policías. Hablaban con extremo cuidado. Mi respuesta, en cambio, fue como un vómito. Sí, sí hay. Mi hermana, de los 8 a los 12. Y también yo. Si necesitan, puedo declarar en su contra. Le contesté sin titubear. ¿Y su hermana también estaría dispuesta a dar su testimonio? Fue lo que preguntaron los funcionarios. Les pedí que me permitieran hablar con ella primero, que me dejaran su tarjeta con su número de contacto y que en cuanto le preguntara a Marisol les informaría de su decisión. Ellos empatizaron y se fueron. Recuerdo que cerré la puerta con muchos sentimientos encontrados y que lo primero que hice fue llamar a mi madre. Tenemos que conversar, le dije al teléfono. Me era imperioso hablar con ella antes de hacerlo con mi hermana. Nos juntamos a almorzar en el tiramisú. En ese lugar le conté que había llegado la PDI a mi casa. Están investigando a Simón, le dije a mi madre refiriéndose a mi padre. Muy lejos había quedado el tiempo en que le dije con cariño Dada, un apelativo que derivaba de Daddy. Simón hablaba como 5 idiomas, así que le gustaba que le dijéramos así cuando chicas, como papá en inglés. Miré a mi madre y le conté lo que les había dicho a los policías, que había antecedentes de abuso sexual en nuestra familia. Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Un libro crudo, pero a la vez libro muy necesario, muy poderoso. Un libro lleno de luz a pesar de la oscuridad de la que, Sí, de la que habla. Conversamos y hoy tenemos el honor de que nos reciba en el podcast, que nos reciba, que haya aceptado esta invitación al podcast, a la conductora de televisión y radio, Catherine Salosny, autora de El abuso no es un espectáculo, crónica personal, libro editado por Catalonia. Catherine, muy bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. no, gracias a ti por invitarme, Humberto. Siempre es creo que es un beneficio poder hablar de este libro porque ha tenido repercusiones muy poderosas en las mujeres. A cada feria a la que voy, he estado presente desde que lanzamos el libro. eh, Siento que ha sido una herramienta, se ha convertido en una herramienta, en una herramienta para muchas mujeres que no se han atrevido a verbalizar el abuso, porque ese es un tema entre nosotras, si bien tantos hombres pueden empatizar respecto a esto, pero solo nosotras sabemos la dimensión de la culpa, del abuso en muchos sentidos, es tan ancestral. Los hombres sí, también han sido abusados de una u otra manera, pero
pero lo que pasa con las mujeres, lo que ha pasado con las mujeres históricamente, y es lo que políticamente declama este libro, es eso, es un grito de basta ya de que estamos todas juntas unidas en una misma frecuencia. Es como la sintonía de la radio, ¿no? Es una misma frecuencia. Pero que no, los hombres no logran como decodificarlo del todo. No, yo no estoy haciendo, no hago una culpa respecto a eso, sino que simplemente quiero como abstraer lo que ha significado y lo que significa todavía la lucha del ser mujer para poder tener las mismas igualdades que otros, que los hombres, ¿no? Porque siempre nos han puesto un pie encima de muchas formas, porque el abuso tiene muchas dimensiones también. Entonces, bueno, de eso habla este libro a través de un relato, sí, que es duro, como tú bien dices, que es duro porque es mi historia personal, pero que es muy esperanzadora al mismo tiempo, como tú también muy bien detectaste. Me gusta que lo hayas dicho de esa manera. Así que me alargué harto, pero gracias por la invitación, porque podemos conversar en este espacio de los temas de que no siempre se hablan, que cuesta mucho abordarlo. ¿Y cómo, y tomando en cuenta de cómo abordar lo que viviste en un libro, cómo se da la idea de este libro? Mira, es importante tu pregunta porque, a ver, yo tenía este libro en la cabeza, acabo de cumplir 60 años ahora, el 8 de abril. Eh, yo tenía este libro en la cabeza, te diría que desde los 30 estaba en mi cabeza, así como un proyecto paralelo. En la medida que iba haciendo cosas, eh, deshaciendo cosas, reinventándome de nuevo tantas veces, porque uno ha hecho ese camino, sobre todo siendo mujer en televisión, porque en la televisión es muy dura con nuestro género. Entonces, tenemos una fecha de caducidad, de hecho. Entonces, como que siempre tenía que estar ahí cuando me llamaba a la tele, ok, mientras dure, la raja, porque me encanta. Y siempre me salió fácil lo de la tele. Pero bueno, y ahí estaba el tema del libro, el libro, o sea, cuándo, cómo. Paralelamente yo estaba en mi psicoanálisis, paralelamente estudié mi carrera de teatro, que también fue muy análoga a mi carrera de psicoanálisis, un encuentro con mi historia también desde tantos lugares. Y, y hasta que viene el movimiento Me Too, mira todos los años que pasaron, el movimiento Me Too en el mundo, cuando empiezan las actrices a hacer esta denuncia con Weinstein, todos estos tipos que están presos en esta industria cinematográfica tan poderosa, Me Too, sí, yo también, y esto se empieza a multiplicar, a mí me empieza a hacer un sentido y ¡pa! Y viene el estallido social. Y en el estallido social acá en Chile aparecen las tesis. Y las tesis hacen una declamación también coreográfica desde el arte, eh, que resuena en el mundo entero, que cruza fronteras. Acuérdate lo que pasó con esa coreografía que estaba en Turquía, que estaba, o sea, en los Países Bajos, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en todas partes del mundo resonó esa coreografía. Sí, la culpa no era mía, sino que ¿no? La culpa no era mía. Esa declamación se hizo una performance frente al Estadio Nacional, me acuerdo, con las mujeres desde del senior, fue una presentación senior, de los 50 para arriba, mujeres de 70 años que recién cayeron en cuenta, sí, a mí también me pasó, el Me Too, ¿no? A mí también. Y las tesis también lo... Entonces ahí pasaron muchas cosas y fue a nivel mundial que hace rato venía esta revolución más feminista eh, y de declamación por justicia desde nuestro género. Yo dije, este es el momento. Me salió de la guata, uno nunca sabe cómo es, pero me salió desde la guata. Encontré a la Gaby García porque yo no sé escribir un libro, es ella.
Gabriela García es con quien empato, que ella es investigadora, periodista, muy, muy ceñida al tema del abuso, sobre todo en las mujeres. Y, y claro, y con ella emprendimos este proyecto junto con Catalonia y estuvimos un año completo más la pandemia haciendo este proyecto. Y desde ahí nace esto, Humberto, desde la honestidad absoluta, desde decirlo todo, sino para qué. ¿Cachai? Mm. Había que contarlo todo, sino para qué. Había que hacerlo así. Yo trabajo, bueno, yo tengo un trabajo psicoanalítico de larga data, si no, no habría podido hacer este libro porque es por segunda vez que me enfrento a mi historia, porque igual hacer el relato desde lo crudo y desde lo honesto que fue y lo real que fue, tampoco fue fácil. Pero así se gesta y, y bueno, y aquí está. Y lo amo porque ha sido poderoso para muchas mujeres y hombres también, que se lo regalan a las mujeres de su casa. Y Potente. precisamente lo último que mencionas es el proceso de escribir, y más aún el proceso de escribir y el ejercicio de exponerse ante lo que viviste. Quiero suponer, aquí voy a solamente suponer, mucho ensayo y error respecto de lo que apuntabas en tu computador, en un cuadernito, es como, no es así. Encontrar el tono en el fondo. ¿Cómo Ujú, fue el proceso de escribir, el proceso de exponerse y encontrar ujú. el tono del texto? A ver, el tono, con la Gabriela, además que estábamos en medio de la pandemia y ella hacía visitas a mi casa, llegaba con la mascarilla, de repente ya no podíamos salir, entonces era por Zoom. Entonces el tono también se fue dando respecto al momento en que lo estábamos escribiendo, enfrentándonos a los miedos, todo lo que fue la pandemia, porque había una carga emocional fuerte en ese tiempo. Entonces, todos lidiando con los miedos, con la muerte, porque nos podíamos morir, se iba a morir mi mamá, se iba a morir, no sé, o sea, se murió gente, mucha gente, gente amiga mía también murió. Entonces, murieron los proyectos, o sea, hubo muerte en muchos sentidos y desde ahí decodificamos también algo con Gabriela en esta soledad, porque también la pandemia nos dejó en soledad a muchas, a muchos, y, y el abuso tiene mucho de eso, del miedo, de la soledad, del recorrer ese camino con culpa, entonces en que hay que redimirse, en donde hay que avanzar, ¿se entiende o no? Ujú, Eh, entonces fue muy terapéutico por segunda vez. Yo ya mi psicoanálisis era un tema más trabajado. Nunca se resuelve del todo, la fisura siempre está, pero al menos tienes más conciencia de lo que significa en tu vida y en el quehacer del día a día y en términos de relaciones personales y con la vida misma. Pero, pero, pero tuvo esa connotación en pandemia de que fue como revivir y revisitar estados cuando tú fuiste víctima, ¿me entiendes? ujú. Y desde ahí lo hablamos tanto eso con Gabriela y fue muy bonito el proceso. Doloroso, siempre fue doloroso, porque además ella como investigadora me sorprendió con datos que yo jamás, en los que yo jamás indagué, que tenían que ver con mi padre. Ella se fue a fechas, fue a la biblioteca, compadre, porque estas cosas no estaban en, en los tiempos de hoy que encontramos todo por Google, ¿cachai? Entonces, Gabriela hizo una investigación muy minuciosa y necesitaba datos, fechas, años. Yo la verdad es que esas cosas las tenía un poquito borradas, pero me tuve que enfrentar a nuevos episodios y espacios que yo los tenía bloqueadísimos o no entendía o no sabía directamente, que están ahí en el libro.
sobre la historia de mi padre. Entonces, desde ahí lo escribimos, Humberto, y fue dándose de forma natural. Y la escritura de la Gabriela, desde su sensibilidad también, siempre desde mi corrección y aportando desde mí también, evidentemente, pero ella le puso el tono correcto, adecuado para hacer de esta lectura algo muy brutal, muy honesto, pero al mismo tiempo muy con muchas luces, como tú bien, qué bueno que lo detectaste así. Entonces, eh, fue eso. Y para mí era una necesidad como sacar esto a nuestra sociedad siendo comunicadora, tantos años, 40 años en la tele. Estoy también cumpliendo, así como estoy cumpliendo 60, cumplo 40 años en las comunicaciones este año. Este año es muy decidor. Así que no sé si respondo a la pregunta que me hace. Sí, no, pero de hecho precisamente tomar el tema de tu carrera en televisión y de las distintas formas de acoso y abuso que se da en un medio tan conservador y machista como es la televisión, como son las comunicaciones, pienso, y sobre todo en la época donde tú entraste como la principal figura, siendo como en el prime de Catherine Salosny con Extra Jóvenes, la chica Pepsi Challenge, en la cresta de la ola. ¿Cómo era esa época? No, esa época era la época más naif, yo creo, de todo lo que está pasando hoy día. A mí me hace mucho más sentido lo que pasa hoy, donde hay más demanda, denuncia, donde el abuso es mucho más amplio que lo que puede ocurrir al interior de la familia, ¿no? La palabra abuso tiene una tremenda connotación en términos sociales hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, y eso me importa de sobremanera. Esos tiempos eran bastante más controlados cuando yo entro al Extra Jóvenes, estábamos en dictadura. Sí, pues eran tiempos donde la televisión era muy controlada, muy reducida a un decálogo que era necesario como sostener para informar de esta manera a la gente, incluida yo. Yo también fui súper ignorante en esa época. O sea, la dictadura también tiene esa arista em, donde prevalece la ignorancia y eso es muy doloroso. Muy fuerte, porque cuando después caes en cuenta de lo que de verdad pasó, es muy triste y muy duro también enfrentar eso. Entonces, claro, eran tiempos donde, sin duda, en ese tiempo yo lo pasé muy bien cuando hice el Extra Jóvenes, cuando empecé todo mi camino en las comunicaciones por casualidad, por sobrevivencia. Estaban pasando pues, cosas paralelas en mi vida, pero el tema de las comunicaciones era muy naif, muy muy naif porque se estaba viviendo el horror al mismo tiempo, sin ir más lejos. ¿Cómo es ser mujer en la TV, a tu juicio, respecto de buscar Duro, pues. la imagen, la imagen, la belleza o la juventud, la piel lozana? Porque muchas mujeres arriba de 60, bueno, no se me ocurre ninguna en este momento a nivel nacional, que No, sin embargo se le da como la chance al hombre que puede engordar y toda la cosa y bien por él, pero a la mujer nada. no, pues, y uno ha tenido que, porque yo amo mi oficio, siempre he querido estar ahí. Eh, me gusta el tema comunicacional, el rol social que uno puede ejercer en televisión, en sus distintas etapas. Yo estoy desde los 19 años hasta los tiempos, hasta hace muy poco tiempo. Bueno, hoy día sigo en radio, pero son 40 años de este oficio maravilloso, pero siempre con fecha de caducidad en tu cabeza. Entonces, como que ya, vaya a cumplir 30 chuta, bueno, o sea, ya, y te dice la productora ejecutiva, no, porque tienes que ponerte pechuga, hay que mostrar más esto.
es súper dura esa parte. Yo le digo, y uno dice, no, yo no voy a entrar en esa frecuencia. Pero ¿cómo? Si fulana, sutana y mengana también lo hicieron. Me importa una raja, le decía yo, pero yo no lo voy a hacer. Y eso tenía un costo para mí, eso tenía un costo. Em, y la industria siempre te quería sacar, pero acá lo bonito es que al momento de hacer como las encuestas o qué es lo que pide la gente, el público siempre me puso en el escenario de nuevo, de vuelta. Entonces, no quedaba otra, ¿cachai? No quedaba otra, porque la gente conocía mi historia, porque yo siempre fui súper honesta respecto a mi historia, respecto a mis opiniones políticas, a cómo elijo, cómo quiero vivir la vida. O sea, yo no quise tener hijos, no me casé. Entonces, hay algo ahí, y especialmente las mujeres, como que siempre hubo una cohesión de, de llevarme al frente de nuevo, ¿cachai? Yo eso lo agradezco. Es muy difícil ganarse la confianza del público. Y eso tiene que ver con un relato, con una retórica en la que uno puede estar respecto a tu propia historia, desde dónde estás instalada como comunicadora, eh, porque no es el chiste, no es solamente la ironía, que son frecuencias en las que uno también juega, porque uno es parte del espectáculo también. Pero además es, eh, es conectar con la gente. Y yo creo que en ese sentido hay un aplauso cerrado y que yo lo siento del público que a mí me sigue. Eso ha sido súper potente. No sé si me desvié de tu pregunta, pero No, 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 en ningún caso. A mí me encanta esta conversación que se está dando y precisamente quiero tomar el tema de la conexión y la mm, conexión con el libro, con las y los lectores que que vieron a otra Katy o una Katy más sincera o una Katy más sincera respecto de su propia historia, esa conexión. Y también lo conversé en enero pasado con Camila Bustamante, que investigó el caso del caso de las monjas sodalicias, del caso del sodalicio ¿ya? vida cristiana, que monjas que vivieron abuso, no sexual, pero que vivieron Ujú. abuso de otro tipo. Y hablar en el fondo, con las víctimas, porque no siempre la que sufrió se va a sentir víctima. Va a llegar llegado un momento, por eso cuando viene cualquier persona mirándolo desde lejos y con la desidia de siempre dice que como, ay, ¿cómo viene a denunciar esto ahora? Bueno, ha pasado harta agua bajo ese puente como para decir, esto me pasó y yo no soy culpable de esto. ¿Cómo se ha ido dando esa conexión con con tus propios lectores, con tus seguidores y seguidoras, con el libro que publicaste? Sí, bueno, pero para cerrarlo de la tele, sí, nosotras con las mujeres, primero tenemos una fecha de caducidad, eso es así, porque en la medida, tal como tú dices, que vamos cumpliendo años, o se nos cae el pelo, o nos ponemos más gordas, o salen canas, hay que estarse reparando permanentemente para la tele. Eso es lo que instala la industria, no el público, es la industria. Entonces hay una mala educación respecto a la imagen de la mujer, que eso tiene que cambiar definitivamente. Ha ido cambiando algo, pero todavía falta. Y respecto a tu segunda pregunta, perdona, que tiene que ver con lo que le pasa a las personas con este relato. La conexión de tus lectores, de tus seguidores, que se Sí, vieron con otra Katy en el con, libro. con- sí. Mira, muchas personas no les era tan em, incoherente porque de alguna forma, bueno, yo trabajo en la Fundación para la Confianza hace muchos años, hace 13 años que soy parte del directorio de la fundación, donde tratamos todos los temas de abuso o sea, no los temas, sino que nos hacemos cargo de casos y han habido casos emblemáticos. Eh, pero yo creo que para las mujeres hoy día
ha sido súper positivo este como reencuentro desde un código en común, porque a mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, yo puedo estar en la playa tomando sol o lista para ir a meterme al mar a nadar y de repente aparece, que me pasó hace poco tiempo, aparece una persona, una mujer y me dice, mentira que estás acá porque fui a tu restaurante en Casa Tunquén y ando con tu libro porque necesito conversar contigo y que me lo firmes. Entonces, eso se repite mucho y ha sido muy bonito. No como mentira que a ti te pasó, no, eso es como que está borrado. Lo que pasa es, yo necesito hablar de esto. Es como que esto dio permiso a que muchas mujeres quieran verbalizarlo por primera vez. Es que a mí también me pasó y no sabía que era tan así. Porque, Humberto, cuando uno es víctima de abuso sexual, ¿y por qué se demora tanto cuando tú mencionabas esto y que es tremendo cuando uno lo escucha, que dice, pero ¿cómo tantos años después? Por favor, o sea, eh, es muy duro, es muy duro cargar con esto, porque a ver, hay muchas emociones encontradas, la culpa, la rabia, la vergüenza, el camino solitario, me ocurre a mí solamente, y sobre todo cuando es al interior de la familia, es tremendo. Y puedes demorar años, años en verbalizarlo, porque cuando lo sacas a la luz es un exocet dentro del núcleo familiar, por ejemplo, que en el caso mío. Eh, Se destruye todo. Bienvenida sea la destrucción, porque lo único que importa es la víctima. Y ahí yo siempre hablo de eso. Lo único que importa es la denuncia, lo único que importa es verbalizar, lo único que importa es siempre encontrar alguna aliada, aliado, porque siempre vas a encontrar a alguien, no estás solo o sola en esto. Siempre hay alguien que te pueda acoger, que te pueda ayudar, que te pueda acompañar. em, y, y esto es posible también subsanarlo, pero también es importante hacer justicia y reparación. Y la justicia parte denunciando. Eh, Así que la cagada no importa, la víctima eres tú. La víctima eres tú y hay un delincuente en ese espacio que hizo daño y que tiene que pagar su cometido. Eso. Katy, en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero darte las gracias por el tiempo. Sé que son tiempos más complicados, más apretados, pero te diste el tiempo para conversar con este podcast. Y recomendarles, para quienes en verano escucharan este podcast en el formato que sea, el abuso no es un espectáculo, es una crónica durísima, eh, pero también que tiene algo de iluminación. También es un relato también muy poderoso. De lo que acabas de decir, el denunciar, esto no es tu culpa, tú eres una víctima y hay un ser horrible que está caminando por las calles impunemente. Simplemente eso, y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Mm. No, gracias por acogerme en tu espacio bonito, precioso que tienes y de hablar de los temas que en nuestra sociedad están ahí a medias un poco. Creo que yo me siento súper contenta de que finalmente esto haya contribuido a muchas mujeres y siga contribuyendo, porque los libros están para permanecer, eso es una maravilla. Y a mí me gusta el libro así. Bueno, Sí, están todas las otras a mí plataformas, también. pero me encanta esa biblioteca que tú tienes ahí atrás. Yo también tengo la mía, y de verdad el libro es un tesoro que uno, aunque se vaya poniendo sepia, es más valioso aún, es una joyita. Entonces, nada, invitar a que, bueno, que lo lean a las mujeres y hombres, a los hombres también. Creo que es importante hacer esta lectura. Es un libro que se lee rápido, fácil, con todo lo duro que tú bien dices que es, pero también
Yo siempre le he puesto luces a las sombras a lo largo de mi historia y por eso siempre estoy sonriendo y de verdad, porque tengo mucho que agradecerle a la vida, mucho que agradecerle a la vida. Yo hoy día parto un nuevo camino, me vine a vivir a la playa, siempre es posible hacer los cambios y las renuncias y enfrentar la historia y los dolores que están ahí pendientes para darte una nueva oportunidad de volver a respirar y empezar de nuevo. Siempre es posible empezar de nuevo. Ese es mi mensaje. Y para las mujeres que, sobre todo, que es tan difícil, es un camino pedregoso el de las mujeres. Siempre tenemos un peso encima que nos apabulla, que no nos da libertad, que estamos como Sor Juana Inés de la Cruz ahí detrás de los barrotes con una culpa espantosa, permanente, ancestral, inconsciente, que nos tiene atrapada y que no nos da la libertad de elegir cómo queremos vivir la vida por la cresta. O sea, eh, y despercudirnos del abuso y defendernos entre todas, creo que es una maravilla que está sucediendo en los tiempos de hoy y yo agradezco a mis 60 años recién cumplidos estar asistiendo a este maravilloso espectáculo que tiene que ver con un mundo más femenino. No en la trinchera, porque yo amo a los hombres y son necesarios, puta que son necesarios. No es desde la trinchera eh, como hacen los políticos, ¿no? Sino que es desde un lugar mucho más amistoso y amoroso. Eso, querido Humberto, gracias por tu Catherine invitación. Solosny, autora de El abuso no es un espectáculo, crónica personal, editada por Catalonia en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Katy, muchísimas gracias. Gracias a ti y te felicito por tener un espacio como este. O sea, yo accedo a súper pocos lugares para juntarme, pero me encantó. Estuve mirándote ahí en YouTube, me encanta tu biblioteca. Vi algunas autoras y autores que has entrevistado y te felicito porque estos espacios, la cultura y el deporte, como siempre digo, son el último vagón del tren de nuestro sistema, lamentablemente. Y yo espero que eso cambie. Y tú estás dando ahí un, un referente importante a que conversemos de estas cosas, porque ahí está, el arte tiene que ver con el dolor y tiene que ver con la esperanza. Muchas gracias, Katy, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Chao, que estés súper.